Entonces, bien, como les decía, muy buenos días. En esta partida vamos a continuar con la clase. Y pues, la anterior vez yo les había dejado una pequeña pruebita, ¿sí? Era una pruebita correspondiente al capítulo 3 o al capítulo 4 de las escuelas de psicología. Habíamos hablado de la escuela gestáltica, la estructuralista, funcionalista, el psicoanálisis y otras, ¿no? Entonces, habiéndole ya explicado más o menos de qué se trata cada teoría, les había dejado unas pequeñas preguntitas. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, la mentalidad de los monos es una obra que expresa las concepciones de la escuela. A ver si alguien me dice, alguien que haya respondido. A ver, voy a dar 5 segundos. Si no, pues yo lo hago, no hay problema. Conductista nos dice Carlos, ok. No, Carlos, en realidad no. Bien. Psicología de la gesta o psicología de la forma. La obra más importante que tiene esta escuela es esta, ¿no? La mentalidad de los monos, publicada por Kohler en 1925. En ese sentido, pues la respuesta aquí sería la gestáltica. La mentalidad de los monos es una obra gestáltica, ¿sí? Ahora, pregunta 2. Según el psicoanálisis, es lo más importante por conocer y para comprender el comportamiento de una persona. ¿Qué opina? A ver, 5 segundos para que responda. ¿Alguien? Ok, creo que no, ¿no? Bien, si bien en el psicoanálisis se estudia los sueños, el inconsciente, la conciencia, los motivos y mecanismos de defensa, en realidad todos estos son conceptos que se desarrollan normalmente en el psicoanálisis. Como nos dice Carlos, Camila, exacto, principalmente lo que se va a estudiar para el psicoanálisis es el inconsciente. De hecho, ese va a ser su principal objeto de estudio, porque según los psicoanalistas, según Freud, el inconsciente va a ser quien, a fin de cuentas, va a dirigir la personalidad, ¿no? En ese sentido, pues el inconsciente sería lo principal en el psicoanálisis. Y no se olviden, si es que le mencionan psicoanálisis, de plano ya se trata del inconsciente. Y es que no hay otra teoría, no hay otra corriente que hable de esta palabrita. No existe un inconsciente para un conductista, estructuralista, funcionalista, humanista, lo que sea. No existe un inconsciente, solo para el psicoanálisis. ¿Sí? Ahora, el principal representante de la escuela gestáltica, esto ya es creo más cuestión de memoria, es Max Wertheimer. Eso sí, me parece que lo han respondido todos bien. En cuanto al 4, el método utilizado para el psicoanálisis para utilizar el inconsciente, si bien habíamos hablado en la anterior clase que también la hipnosis era un método que utilizaba, no tanto Freud, sino Joseph Breuer, era parte del psicoanálisis. El principal método que tiene el psicoanálisis para estudiar este inconsciente del que habíamos hablado es pues la asociación libre, el método de la asociación libre. Por eso creo en la pregunta les había dicho, en realidad era aquí, principal método utilizado. Entonces, su principal método es el de la asociación libre. La hipnosis también es un método del psicoanálisis, pero no es el principal, ¿sí? No es el principal es la asociación libre. El método experimental lo utilizan varias escuelas, como podría ser la conductista, la funcionalista y otras. Es un método muy compartido, no se le puede atribuir a una corriente específica, pero la hipnosis y la asociación libre son métodos del psicoanálisis. La psicometría, por decir, es un método funcionalista, o primero fue usado por los funcionalistas, y la introspección básicamente solo la utilizaban los estructuralistas. ¿Sí? Ahora, pasando a la siguiente pregunta. La introspección fue el único método que utilizó la escuela denominada, ahorita lo acabo de decir. A ver, chicos, díganme. Conductismo, gestáltica, estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis. ¿Qué opinan? Estructuralismo. Exacto, Camila. Correcto. Ese fue el único método que tuvo la escuela estructuralista para el estudio de la conciencia, que era el sujeto de estudio. ¿Sí? Buen día, Antonet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estábamos desarrollando el cuestionario. A ver, y continuando con la pregunta. La psicología de la Gestalt tuvo su mayor impacto en el estudio de la percepción, de la memoria, la atención, sensación, madurez. A ver, ¿qué recuerdan de la anterior clase? ¿Qué percepción? Percepción nos dice Luana, ¿ok? Ujú, correcto, Luana. Así como lo dices, la psicología de la Gestalt se dedicó más al estudio neto de la percepción, ¿no? A través
empezando por este objeto de estudio, el movimiento fijo, el movimiento aparente, mediante el cual supuestamente nosotros, si miramos fijamente esa imagen, vamos a poder ver movimiento, aunque esto en realidad es una ilusión óptica, y pues a través de ello ellos van a sacar unas leyes de la percepción, ¿no? La ley del cierre, de la proximidad, continuidad y demás. Pero en todo caso, la percepción ha sido más estudiada por la psicología de la Gestalt, correcto. Bien, ahora, la perspectiva psicológica que se centra en el estudio de las conductas observables, ojo con estas palabritas, y por tanto no especula sobre la existencia de procesos mentales tales como el pensamiento, se denomina psicodinámica, humanista, fisiológica, conductista, cognitivista. ¿Qué opina? Me parece que la clave es estas dos palabritas. Si hablamos de conductas observables, chicos, ¿a qué escuela estaríamos refiriéndonos? ¿Alguna idea? Conductista. Conductista nos dice Loana. Muy bien, Loana. Muy bien, Antonio. Conductista. Pues sí, netamente, los conductistas son aquellos que se van a preocupar únicamente en aquellas conductas observables. Ellos no se van a preocupar por lo que pasa dentro de nuestra cabecita, ¿no? No les importa lo que una persona pueda sentir o pensar, solo lo que una persona hace, lo que se puede ver, ¿sí? Ahora, en los experimentos efectuados destaca el descubrimiento del reflejo condicionado. Ahora, cuando hablamos de reflejo, me parece que estas dos son las palabras clave. ¿A quién estaremos haciendo referencia? ¿Quién hablaba de reflejos? ¿Qué escuela? ¿Qué autor? ¿Se recordarán del ejemplo del perrito que le puse? Aquí. Uy, miren, de hecho ya les puse la respuesta. El condicionamiento clásico. Bien, chicos, a ver, no los leo. En todo caso, la respuesta aquí sería Ivan Pavlov, porque fue el método del condicionamiento clásico aborda netamente el estudio de estos reflejos incondicionados, condicionados, incondicionados. Quien lo desarrolla es Pavlov, ¿sí? Y como sabemos, Pavlov también pertenece a la corriente de la reflexología, ¿sí? Entonces, ese método de la asociación libre, o pavloviano también como se le conoce, pues aborda todo lo que tenga que ver con los reflejos. Muy bien, Antonés. Ok, muy bien, Carlos. Sí, Iván Pavlov, así se llama. Bien, continuando. John Watson es considerado el creador del... ¿Qué opina? Conductismo, psicoanálisis, estructuralismo, reflexología, funcionalismo. Funcionalismo, que nos dice Carlos. A ver, aquí lo estamos viendo, Carlos. Los fundadores del funcionalismo en este caso fueron William James y John Dewey, pero John Watson no se considera parte de la corriente funcionalista. En ese caso, a ver, Watson es considerado el creador del conductismo, ¿sí? Watson. El psicoanálisis es Freud. Del estructuralismo, básicamente, generalmente todos lo consideran a Titchener. De la reflexología, a Iván Pavlov, ¿sí? De funcionalismo, a William James. Básico, chicos, básico que se manejen eso, ¿sí? Entonces, a ver, continuando. El behaviorismo fue planteado y desarrollado por... Behaviorismo. ¿Qué significa behaviorismo, chicos? Un término en inglés, behavior. ¿Les suena? Watson. Correcto, correcto, Carlos. Aquí me parece que esta preguntita fue más una trampita porque aquí básicamente la cuestión es saber inglés, ¿no? Porque prácticamente esta palabrita se deriva de behavior, que en inglés, palabrita del inglés, que significa básicamente conducta. Entonces, behaviorismo equivaldría a conductismo, ¿sí? Exacto, Luana, Watson. Ahora, finalmente ya para terminar. Señale usted cuál de las siguientes escuelas de la psicología pone énfasis en las experiencias de la primera infancia y causas inconscientes del desarrollo, manteniendo la personalidad considerando que el comportamiento humano influye en poderosos impulsos biológicos como la libido.
La palabrita clave es esta, chicos. Si se habla de inconsciente, ¿a qué escuela se refiere? A ver, Carlos nos dice psico. Psicoanálisis, exacto. Exacto. La respuesta acá es psicoanálisis. Bien, chicos, de esta manera hemos completado con esta pequeña partecita de evaluación. Exacto. Bien, entonces, continuando con la clase, lo previsto para hoy es terminar con las otras corrientes de la psicología, ¿sí? Y anteriormente también, revisando sus respuestas, vi que muchos tuvieron problemas para responder. Había una preguntita, creo que decía, ¿cuál era la primera corriente de la psicología norteamericana? Una de dos. Y pues aquí había un cuadrito de resumen. Y básicamente la primera escuela estructuralista, por lo menos en Estados Unidos, me parece que fue el estructuralismo. Si bien el origen fue en Alemania con Wilhelm Wundt, no fue sino difundida esta escuela en Estados Unidos mediante o bueno, quien lo difundió en realidad fue Edward Titchener, ¿no? De hecho, aquí hay una cronología entre las escuelas, porque primero fue la escuela estructuralista, luego la funcionalista, la reflexológica, la conductista, gestalt y el psicoanálisis. Más o menos esa sería la cronología de estas escuelas. La primera siempre fue la estructuralista y luego vino las demás, ¿no? Estas son las clásicas, por así decirlo. Entonces, después de estas clásicas van a seguir apareciendo otras teorías, otras corrientes más de la psicología. Y en ese sentido, lo primero que nos vamos a encontrar, o bueno, de lo que vamos a hablar en este caso, va a ser del neopsicoanálisis, ¿sí? En ese sentido, neo, como ustedes saben, significa nuevo. A estos neopsicoanalistas, pues se podrían definir, ¿no?, como la generalización de las corrientes o las teorías formuladas por aquellos que inicialmente fueron discípulos de Freud, pero que en determinado momento se van a apartar de él, ya sea por algún acuerdo irremediable sobre su teoría o otro acuerdo, ¿no? Y es que en el psicoanálisis tradicional, Freud se basaba, ¿no?, en el desarrollo sexual para explicar el desarrollo evolutivo del individuo. Él hablaba también del inconsciente, ¿no? Del inconsciente, que es el inconsciente quien a fin de cuentas mueve la personalidad. Pero, como vamos a ir viendo, las personas, los neopsicoanalistas van a tener discrepancias con los postulados de Freud y es por ello que ellos se van a separar de su teoría y van a postular sus propios postulados, sus propias ideas, ¿sí? En ese sentido, pues encontramos primero a Carl Gustav Jung y básicamente la gran fractura que hubo entre este personaje y Freud fue respecto al inconsciente, mientras que para Freud el inconsciente era una cuestión netamente individual, es decir, que cada uno de nosotros tiene un inconsciente. Según Jung, había también un inconsciente colectivo. De hecho, cuando hablamos de inconsciente colectivo es una palabrita neta que utilizaba él. Y para él, este inconsciente colectivo era una especie de memoria de la humanidad. Y en esa memoria de la humanidad había arquetipos. ¿Y qué son arquetipos? Se podrían considerar como imágenes, ideas o conceptos colectivos que forman parte de nuestra memoria, de la memoria de la especie, ¿no? Y se transmiten biológicamente. Entonces, los arquetipos, según Jung, son los que ustedes pueden ver aquí. Por decir, había un arquetipo de Cell, de Nálima, del ánimos de la sombra, pero básicamente estos eran ideas, imágenes, conceptos que nosotros manejamos a un nivel colectivo, ¿sí? En ese sentido, pues, esta teoría es en realidad muy, muy profunda, muy compleja, pero me bastaría con que ustedes se memoricen o, bueno, relacionen que cuando hablamos de un inconsciente colectivo y de arquetipos, nos estamos refiriendo a Carl Gustav Jung. Pues no existe otro autor que trabaje un inconsciente colectivo ni arquetipos, ¿sí? Entonces, continuando, por otro lado, encontramos a Alfred Adler, otro neopsicoanalista, médico y psicoterapeuta austriaco, que también, al igual que Gustav Jung, se va a separar de psicoanálisis y particularmente él fue considerado el fundador de la psicología individual. Y es que este señor va a crear una teoría de la personalidad en la cual él va a considerar que en la construcción de la personalidad hay una única función o fuerza motivacional, la cual explica nuestros comportamientos y nuestras experiencias. Es así que él se va a centrar, ¿no?, en la seguridad del ser humano, la conciencia y las fuerzas sociales. Y
Particularmente, este señor va a desarrollar dos conceptitos bien interesantes: el complejo de la inferioridad y el complejo de la superioridad. Me parece que esto lo han escuchado bastantes veces ustedes: oye, que tú tienes un complejo de inferioridad, otro, un complejo de superioridad, tal cosa, ¿no? Pero quien formula estos conceptos fue Alfred Adler. Y para este señor, el complejo, a ver, empezando por el de inferioridad, sería la incapacidad que una persona pueda tener para afrontar los problemas de su vida. Y esto se genera cuando no es capaz de compensar los sentimientos de inferioridad, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto, en reacción a este sentimiento de inferioridad, el ser humano va a buscar la superioridad. Y es así como va a surgir el complejo de superioridad, cuando ya también se va a generar una retribución excesiva por los actos que nosotros cometemos, ¿sí? Entonces, originalmente lo que Alfred Adler propuso era que cuando una persona nace, cuando nosotros nacemos, nacemos ya con un complejo de inferioridad. ¿Y cómo así? Esto se debe a que, debido a nuestra condición de bebé, nosotros somos indefensos y pues básicamente dependemos de otros, ¿no? Entonces, por eso nacemos ya con este sentido de inferioridad. Y al nacer así, lo que nos motiva al ser humano a superarnos y a complementarnos, creando ya también este complejo de superioridad, ¿sí? También trabaja otros conceptos como los cuales ustedes ven aquí, pero básicamente estos dos términos son los términos base de su teoría de la personalidad, ¿sí? Sí, chicos, un complejo de inferioridad, complejo de superioridad. El ser humano nace con el complejo de inferioridad y debido a su condición de bebé, busca superarse, busca salir de ese sentimiento de inferioridad y genera lo que es este complejo de superioridad. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Pues básicamente de eso se trataría su personalidad, o bueno, su teoría de la personalidad. Entonces, una vez terminado con Jung y Adler, encontramos a Karen Horney, también otra psicoanalista, y de hecho considerada como la primera psiquiatra feminista. Y pues Horney también difirió con los postulados de Freud. Él rechazaba el énfasis temprano de la sexualidad y la agresividad, ¿no?, como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y en el de la neurosis, ¿no? Pues como sabemos, Freud hablaba de neurosis. Karen Horney también lo va a hacer, pero para ella la neurosis va a ser una alteración en la relación de una persona con ella misma, consigo misma y con las demás. Y un conceptito interesante que ella desarrolla es el del self real, lo que para nosotros sería como un equivalente al de identidad en la persona. Y ella postula que pues si el crecimiento personal de un individuo es sano, sus conductas, sus relaciones sociales se van a desarrollar adecuadamente, lo que vendría a constituir, ¿no?, un ser real. Y este ser real va a guiar a la persona hacia su autorrealización, ¿no? Y si bien la autorrealización es un concepto que ya lo vamos a ver más adelante, es neto de los psicólogos humanistas, Karen Horner fue la primera que lo menciona. Y es que dice que si hay una adecuada identidad en la persona, esta la va a guiar hacia su autorrealización, ¿no? Pero en caso de que esto no pase, en el caso de las personas neuróticas, es decir, las personas que tienen problemas consigo mismo y con los demás, va a haber una división entre un self ideal, es decir, lo que quieren ser, y un self despreciados, ¿no? Entonces, como las metas de su self ideal no son realistas, por algo es ideal, la persona se va a encontrar identificada con una imagen menospreciada de sí misma, ¿no? Lo cual, a fin de cuentas, la va a llevar a distanciarse aún más de su self real, de su identidad. Entonces, en ese sentido, pues las personas neuróticas, según ella, van a estar se van a estar alternándose entre un estado de perfeccionismo, como es el caso del self ideal, y características de autodesprecio, como vendría a ser el despreciado. A ver, hasta aquí, chicos. ¿Se me está entendiendo? Respóndame por el chat. A ver, por favor. Porque me parece que es importante que entiendan esto. Los leo.
me bastaría con un sí o un no, para acorde a ello explicar de nuevo, si es necesario. A ver, replied. No entendí muy bien lo de Karen. Repita. Ok, ok, chicos, no hay problema. Bien, Karen Horney es considerada la primera psiquiatra feminista. Los conceptos básicos que ella desarrolla es el del self y el self real. ¿Qué significa esto? Sería pues la identidad, ¿sí? Entendamos que el self es la identidad, el self real es la identidad, ¿sí? Y en el caso de una persona sana, con una identidad adecuada, para ya no decir self, una persona sana con una identidad adecuada, automáticamente va a irse o va a estar alineada hacia su autorrealización, es decir, hacia un estado de bienestar psicológico, ¿sí? Ahora, esto solo pasa en el caso de personas sanas que tengan una identidad adecuada, pero en el caso de personas neuróticas, entendamos esta palabrita neurótica como aquella persona o aquella condición en que una persona tiene problemas consigo mismo o con los demás. En el caso de personas neuróticas, va a haber dos facetas. Va a existir una identidad ideal, es decir, lo que se quiere ser, y cuando una persona no alcanza lo que quiere ser, porque es una persona neurótica, hablamos de una persona neurótica, ella, esa persona, va a generar su identidad, pero menospreciada, una identidad despreciada. Es decir, que al no alcanzar lo que ella quiere ser, va a generar una imagen menospreciada de sí misma. Y en ese sentido, esta persona neurótica va a estar alternándose entre estos dos estadios. El self ideal, pues, hace referencia al perfeccionismo al que quiere alcanzar la persona, y este self despreciado hacia conductas menospreciantes que ella pueda tener consigo misma. Entonces, en personas sanas, recapitulando, existe una identidad adecuada y la va a guiar, se va a guiar hacia la autorrealización. Pero en personas neuróticas, es decir, con problemas, va a haber una alternancia entre una identidad ideal, lo que quiere ser, y una identidad despreciada. O sea, en vista de que no alcanza lo que quiere ser, se va a empezar a menospreciar y va a estar en ese bucle de neuroticismo, ¿sí? A ver, ahora sí, nuevamente, por favor, coménteme si se ha entendido un poquito mejor. Ok, ok, Luana, ok, Carlos. Bien, muchas gracias. Y bueno, ahora que les pregunto, coméntenme también, a ver, de Adler. ¿Se entendió lo que dije de Adler, de complejo de inferioridad y complejo de superioridad? A ver, los leo también, chicos. Ok, Carlos nos dice que sí, Hugo también que sí. Bien, bien, está bien. Entonces, a ver, voy a continuar. Eso en cuanto a los neopsicoanalistas. Como psicoanalistas, ya tenemos, hasta ahora hemos visto a Carl Jung, Alfred Adler y Karen Horney. Conceptos básicos para Jung son el de inconsciente colectivo y los arquetipos. Conceptos básicos de Adler, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Conceptos básicos de Horney, self real, self despreciado y self ideal. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con self o identidad. Entonces, eso sería en cuanto a la psicoanálisis, chicos. Definitivamente hay otros autores más, de repente los tocamos en la siguiente clase, pero continuando con las otras corrientes, así como hemos visto un neopsicoanálisis, también va a haber un neoconductismo, un neobehaviorismo, en otras palabras, ¿no? Y en esta escuela, eh, el principal representante va a ser este señor Skinner. Muchos se recordarán al de los Simpson, ¿no? Pero no, no se trata de él, sino a este señor de la derecha. Y básicamente este neoconductismo también se le conoce con el nombre de neoconductismo radical o inductivo. Y el objeto de estudio en el conductismo tradicional era la conducta. Aquí el objeto de estudio también va a ser la conducta, pero se le agrega una palabrita, la conducta operante. ¿Sí? ¿Por qué operante? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí
Este señor Edward Skinner comenzó con una serie de experimentos en palomas, de hecho aquí se ve la foto, y frecuentemente se lo relaciona con palomas porque él empezó experimentando su teoría con palomas. A través de ellas fue las que entendió ciertos conceptos como los vemos aquí. Él va a introducir estos conceptos, el de reforzadores y el castigos, ya sea positivos o negativos. Y es que en el conductismo, si, como anteriormente hablábamos, solo mencionábamos estímulo-respuesta, no había más. Pero aquí se van a incluir estos dos conceptos más, el concepto de reforzador y el concepto de castigo. Y es que para este conductismo radical se considera que para entender la conducta no hay que referirse a actividades mentales ni fisiológicas. Es decir, al conductismo radical no le preocupa lo que la persona pueda sentir o pensar, ni lo que pueda existir en su interior, sino ella solo se preocupa a lo que se puede ver, al igual de hecho que el conductismo. Pero este conductismo va a ser mucho más radical y ya vamos a ver por qué. Entonces, se llama conductismo o conductismo o neoconductismo, perdón, por introducir este concepto también de condicionamientos operante, mediante la cual básicamente se busca incrementar o disminuir conductas en nosotros, en las personas, ¿sí? Y para eso se van a desarrollar estos conceptos, ¿no? De reforzador y castigo. Entonces, un reforzador, chicos, va a ser un objeto que como consecuencia, un objeto, una situación que como consecuencia va a aumentar la frecuencia de una conducta, como podría ser en el caso de este chico, lo ven haciendo, digamos, sus tareas, y aquí ven un caramelo, ven un caramelo, o en el caso de aquí, dinero. Entonces, ¿qué se entiende por esto? ¿Qué hay aquí? Entonces, asumiendo la postura o asumiendo la idea de que se quiere incrementar la frecuencia de una conducta, en este caso se pretendría incrementar esta conducta del chico haciendo sus tareas, ¿sí? Y para ello va a existir un reforzador, es decir, una recompensa para este chico una vez que termine su tarea. Y este reforzador para este caso, perdón, sería el caramelo que hemos visto aquí o el dinero que hemos visto aquí. Es decir, que hay un estímulo que está reforzando, que está recompensando esta conducta que el niño está teniendo. ¿Sí? Básicamente ese es un reforzador. Entonces nos vamos a dar cuenta de que en nuestra vida cotidiana se utiliza mucho de esto, pero alguna de las condiciones que tiene que haber para que nosotros podamos considerar reforzador, por ejemplo, este dulce o este dinero, es que un reforzador debe seguir a la respuesta. Es decir, que después de que el niño haga su tarea, se le presente, digamos, un caramelo. Esa sería su recompensa. De tal manera que el niño va a entender que cuando él termine la tarea, se le va a dar un premio. Y así se va a condicionar, se va a incrementar la frecuencia de esta conducta, porque el niño ya asumió que hay una relación entre esa conducta de hacer la tarea y el premio, que en este caso sería el caramelo o el dinero, ¿sí? Entonces, el reforzador debe seguir a la respuesta y debe ofrecerse también de manera inmediata y debe ser congruente, ¿no? Entonces, a ver, veamos un poquito, veamos más ejemplos de este caso, ¿sí? Entonces, como les hablaba de reforzadores y castigos, básicamente en este caso los reforzadores van a buscar incrementar la frecuencia de las conductas. Y en ese sentido va a haber dos tipos de reforzadores, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Positivo, negativo, no tiene nada que ver con juicios axiológicos, chicos, no es de que esté bien o mal. Ahorita ya vamos a ver por qué. En cuanto al reforzador positivo, pues sería la emisión de un acontecimiento o un objeto agradable después de que la persona obtenga la respuesta deseada. Por ejemplo, una madre da un elogio, da a su hijo un elogio, que básicamente sería un refuerzo de estímulo, ¿no? A ver, lo voy a leer sin esto, sin los paréntesis. Una madre da a su hijo un elogio para hacer la tarea. Entonces, aquí el reforzador positivo, o bueno, primero, la conducta que se busca es que el niño haga la tarea. Entonces, y el reforzador positivo para incrementar esta conducta de hacer la tarea sería pues el elogio que la madre le está dando a su hijo. ¿Sí? Sí, chicos, por eso aquí se menciona que el elogio que da la madre es el refuerzo del estímulo.
y hacer la tarea básicamente sería la conducta que se busca. Entonces, cuando un niño hace la tarea, la madre le va a dar un elogio. Ese sería el reforzador positivo. Y pues cumple con esta cualidad de aquí, ¿no? Porque hay un acontecimiento agradable después de que la persona obtenga la respuesta deseada. Y es que lo deseado es que el niño haga la tarea. Y el acontecimiento agradable es el elogio que le da a la mamá. ¿Sí? Ahora, veamos otro ejemplo. A ver, un joven recibe de sus padres 10 soles por cada buena nota que consigue en los exámenes. Entonces, la conducta que se busca aquí es que el joven haga bien sus exámenes, que estudie y que lo dé bien, ¿no? Y ante ello se le va a dar 10 soles. Los papás le van a dar 10 soles. Entonces, el reforzador positivo aquí sería el hecho de que los padres le den 10 soles, porque están recompensando esa conducta de que el chico saque buenas notas. ¿Sí? A ver, otro ejemplo más. Un padre da a su hija dulces para la limpieza de los juguetes. Entonces, de igual manera aquí vamos a ver que hay una conducta que se busca, que en este caso es la limpieza de los juguetes. Y una vez cumplida esta conducta, va a haber un reforzador positivo, que en este caso es el hecho de darles dulces a su hija, de que el padre dé dulces a su hija, ¿sí? Y finalmente, a ver, un último ejemplo. Una madre, eh, Valeria, ¿estás entendiendo? Creo que tu teclado se escribió al azar, no sé. Bien, a ver, continúo. Una madre le dice a su hijo que irán al parque si acaba su tarea a tiempo. Entonces, la conducta que se busca incrementar aquí es que el hijo acabe su tarea a tiempo. Y si el hijo cumple esta conducta, va a haber un reforzador positivo, un acontecimiento agradable, que en este caso sería el hecho de ir al parque. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? A ver, los leo. A ver, Luana nos dice que sí. ¿Ok? Juan Diego también. Bien. Entonces, chicos, nos vamos a dar cuenta bajo la teoría neoconductista, este conductismo radical, que en realidad los seres humanos funcionamos a veces, a veces o frecuentemente en base a esta teoría, ¿no? Porque es más, incluso en el caso de los colegios, de la educación, también hay reforzadores positivos, hay reforzadores negativos, por decir, si sus padres les dicen, pues, ya, si sacas buenas notas en tu examen, vas a ir, o te voy a dar tal cosa. Aquí, claro, en ese ejemplo, que de hecho a ustedes les habrá pasado, me imagino, en algún momento de su vida, también ha habido un reforzador positivo, porque sus padres les han dado o les han propuesto alguna situación agradable, algún objeto agradable, después de que ustedes cumplan con su deber como estudiantes, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que muchos de nosotros funcionamos en realidad en base a esos reforzadores, y de hecho en general en base a reforzadores positivos, negativos. A ver, Luana nos dice, el condicionamiento es algo que en la actualidad se utiliza. Sí, exacto, Luana. Aunque muchos de nosotros no nos demos cuenta, sigue siendo muy utilizado, bastante utilizado en la actualidad. A ver, Valeria. Ah, no te preocupes, Valeria. Bien, entonces eso pasa en el caso del reforzador positivo, ¿sí? Ahora, en el caso de un refuerzo o reforzador negativo, este ya también se va a producir cuando cierto estímulo, en este caso va a ser un estímulo aversivo, esa va a ser la principal diferencia con un estímulo positivo. De hecho, en un estímulo, un reforzador positivo, este término positivo hace referencia a algo agradable. En el caso de un reforzador negativo se relaciona con algo aversivo, lo contrario de agradable, ¿sí? Entonces, mientras en un reforzador positivo hay una emisión de un acontecimiento agradable, una vez se obtenga una respuesta, en el reforzador negativo ya también va a haber un estímulo aversivo o desagradable que se va a retirar después de un determinado comportamiento. A ver, ¿cómo así? Veamos el ejemplo. Asumamos que Juan lava los platos con el fin de detener la insistencia de su madre. Es decir, que Juan
está haciendo una conducta, en este caso está lavando los platos, con el fin de detener la insistencia de su madre. Es decir, con el fin de retirar este estímulo aversivo que constituiría el hecho de tener a su madre insistiéndole. ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. Natalia puede levantarse de la mesa de la cena cuando se haya comido 2 cucharadas más de su plato de brócoli. Entonces, la respuesta, eh, a ver, me parece que este no va a ser un poco muy entendible, chicos. A ver, voy a pasar al siguiente. Julián presiona un botón que desactiva una alarma fuerte. En este caso, Juan está emitiendo esta conducta de presionar un botón porque quiere retirar el estímulo aversivo que supone el hecho de presenciar o escuchar una alarma fuerte. ¿Sí? Es decir, él está actuando con el fin de disminuir o retirar cierto estímulo aversivo. Ahora, finalmente otro ejemplo. Digamos que Pedro saca la basura porque huele demasiada peste. A nadie le gusta, ¿no?, que la basura esté ahí todo el día oliendo. Entonces, este hecho de tener la basura ahí vendría a constituir un estímulo aversivo. Y ante ello, la persona, lo normal sería pues que saque esta basura, ¿no? Y ese sería el comportamiento. Y aquí se cumple la regla de un reforzador negativo. ¿Por qué? Porque la persona, con el fin de retirar un estímulo que le resulta desagradable, está comportándose de cierta manera. ¿Sí? A ver, hasta aquí. Wow, ya nos queda menos de un minuto, chicos. ¿Qué opinan? ¿Continuamos o no? Los leo rapidito para, acorde a ello, abrir nuevamente la sesión o lo dejamos ahí. Continuamos. Bien. A ver, vamos a terminar, vamos a esperar a que termine la sesión y inmediatamente voy a continuar la sesión, ¿sí? Hasta el momento, si tuviesen alguna duda, ya también pueden ir formulándola para responderlo una vez nos conectemos en la siguiente clase, porque ya queda menos de un minuto para terminar la reunión.